Aida Quilcue remató y acabó con el show de Vicky Dávila. Esta señora trató de envolverla, trató de dañar su imagen a través de una de sus fabulosas estrategias en redes sociales. Pero lo que no se esperaba o lo que nunca se imaginó era que este espectáculo a la señora de Génico no le saliera para nada bien. Además, que se filtra video de tremenda pelea de Álvaro Hernán Prada y el Consejo Nacional Electoral. Miren lo que viene sucediendo en la actualidad política de Colombia, que debemos prestarle mucha atención a estas situaciones en el país. ¿Con qué vamos a iniciar? Aida Quilcue escribía en su red social de X un fuerte pronunciamiento contra Álvaro Uribe Vélez y le mandaba un mensaje claro y directo. La memoria no se borra con un rodillo, señor Álvaro Uribe. La memoria de los 7.837 jóvenes asesinados en los falsos positivos durante su gobierno sigue viva en las madres, padres, hermanos, hijos, amigos y comunidades que aún esperan verdad, justicia y encontrar los cuerpos de sus seres queridos, muchos de ellos enterrados en fosas comunes. El arte, le decía, no es vandalismo, es memoria, es dignidad y el grito colectivo de un país que se resiste al olvido. Intentar censurar un mural no tapa la verdad ni silencia el dolor de miles de familias colombianas. Por más pintura que se use, la verdad seguirá hablando, porque un pueblo que recuerda jamás permitirá que la memoria sea enterrada. Las cuchas siempre tuvieron la razón y el pueblo no olvida. Iniciábamos con esto. Pues imagínense que la señora de Génico, Vicky Dávila, pues trató de opacarla con lo siguiente. Aida Quilcue, la invito a que hagamos un mural artístico sobre la infamia contra los 18.677 niños y niñas reclutados por las FARC. Eso no les importa. Recordemos, nunca se ha negado esta cifra. Lo que pasa es que tratan de involucrar a Iván Cepeda como culpable de este tipo de circunstancias, como culpable de esta acción, cuando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es una realidad que han tratado de imponer, es una realidad que han tratado de vender para decirle a Aida Quilcue, a Iván Cepeda y el progresismo que son los culpables de este tipo de acciones. Los falsos positivos fueron horribles, nunca se pueden repetir y la justicia tiene que castigar a los culpables, pero también debe ser repudiados y castigados por todos los colombianos y por usted. Los asesinatos, desapariciones, violaciones, abortos y muchos más delitos de lesa humanidad cometidos contra esos más de 18.000 menores, víctimas de los criminales y de terror del grupo FARC. Imposible borrar los llamados falsos positivos. Imposible borrar los crímenes contra nuestros niños indefensos. Le responde Aida Quilcue. Aquí es donde se prende esto y se le desbarata el show a la señora Vicky Dávila. Claro que sí, señora Vicky Dávila. Hagamos ese mural artístico. Ojo. Y no lo pongo entre comillas porque justamente eso hace el arte. Genera emociones, transgrede sensibilidades y despierta realidades. Vean, vean eso, señores. Ahí es donde se prendió el debate. Aquí no se oculta nada. Lo que pasa es que tratan de culpar a Iván Cepeda de este tipo de actos y circunstancias que no tienen nada que ver. Que no tiene nada que ver. Y dice, pero también le invito a caminar conmigo por las ruralidades de esa Colombia profunda para rescatar niños, niñas y jóvenes reclutados, tal como lo he hecho durante décadas. Y le pregunta,
¿Puede probar usted que yo no he defendido la niñez de este país? No en vano fui reconocida como Defensora Nacional de Derechos Humanos en el 2021 por toda una vida dedicada a esta labor. ¿Quién dijo que los 18.677 niños, niñas y adolescentes no nos importan? Ellos son parte esencial de Colombia y nuestro deber siempre será protegerlos. Por eso hemos insistido en la búsqueda de la paz en los territorios, para evitar que esa dolorosa cifra evidenciada por la JEP siga aumentando. Espero también que recuerde que esa verdad que usted menciona fue posible evidenciarla gracias a la justicia transicional que usted tanto ha criticado. Vean esto. Hay que investigar un poco más, señora Vicky Dávila. La investigación es una parte fundamental de su profesión. Parece que ya se le olvidó o tal vez nunca la ejerció con el rigor que merece, pero hay que investigar. Aquí, desde ya, debemos parárnosle de pie a la señora Aida Quilcue, porque defiende las realidades y le pone fin a esa narrativa de la extrema derecha, a esa narrativa de Vicky Dávila que sigue propiciando. Una narrativa totalmente falsa, porque hay que hablarlo bastante claro. Nosotros nunca nos hemos escondido ante esa cifra, pero sí enfrentamos a que ellos han mentido diciendo que el culpable de esa cifra es Iván Cepeda Castro. Es Iván Cepeda Castro. Y como les decía, también se filtró un video de una pelea en el Consejo Nacional Electoral con el señor Álvaro Hernán Prada. ¿Y qué sucede? Lo decía Melquisedec Torres. El gerente de campaña de Abelardo del Esprilla contrató hace un mes a la firma Atlas Intel por la suma de 163 millones para un servicio de tracking electoral, Atlas Radar. El gerente de la campaña es Carlos Andrés Ríos Puerta, misma persona que figura en la factura de Atlas Intel, y demostraban la factura. Esto para tener claro el preámbulo de lo que le vamos a anunciar a Colombia para que tengamos en la cabeza el orden cronológico. Dice Maritza Aristizábal de RCN, esto merece al menos una explicación. La campaña de Abelardo del Esprilla contrató en abril a Atlas Intel para hacer un tracking electoral. Y ojo, porque desde el CNE, señores, desde el CNE trataron de armar un plan el señor Álvaro Hernán Prada, porque se les dijo, no señores, esto no puede seguir sucediendo. Y trató de ponérsele un veto a Revista Semana, a Atlas Intel, para que no le mintieran más al pueblo colombiano. Pero antes de irnos con ese video de la pelea, nuestro amigo, el representante Alejo Toro, decía lo siguiente. Como denunciante en el caso Atlas Intel, he radicado ante el CNE una recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada. Y es que no es por una diferencia política, sino por algo que es muchísimo más grave, y es que un magistrado no puede anticipar públicamente el sentido de una decisión antes de que exista una deliberación oficial. Y es que mientras el país lo que está esperando es una actuación imparcial del Consejo Nacional Electoral en el caso de la encuestadora Atlas Intel, el magistrado Prada salió, oigan, en las redes sociales a anunciar lo que, según él, consideraba correcto sobre el recurso y la actuación de esta comisión. Es decir, habló como si el caso ya estuviera decidido. Y eso tiene un nombre que es muy delicado en el derecho y es posible prejuzgamiento. Entonces uno se pregunta, ¿dónde queda la imparcialidad? ¿Dónde queda el debido proceso? Y uno cómo puede confiar en un árbitro que ya parece que tomó una decisión antes de escuchar institucionalmente el caso. Bueno, aquí tenemos que decir que la democracia no se protege solamente con discursos. Aquí se protege respetando las formas, la neutralidad y sobre todo la transparencia. Porque si un magistrado deja de parecer imparcial, pues también lo que hace es debilitarse la confianza de las instituciones. Por eso hemos hoy solicitado recusar al señor Prada. Bueno,
Con esto lo que se le busca es acabarle el show a Álvaro Hernán Prada, que lo que está haciendo es un espectáculo, señores. Un espectáculo de baja clase. Un espectáculo que deja en evidencia la decadencia política en el país. Y por eso lo estamos viendo de dicha manera, de dicha forma. Incluso el abogado de Iván Cepeda Castro anunciaba, tampoco se declaró impedido frente al tema de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, impidiendo que participara en la consulta con otros partidos, siendo que existe un proceso en su contra en el que el senador Iván Cepeda es víctima reconocida. Miren eso, es víctima reconocida. Obviamente que salía el señor Álvaro Hernán Prada En las últimas horas se han presentado algunas inquietudes a hacer un espectáculo que de verdad no vale la pena compartir. No vale la pena compartir porque miren, hasta se filtró esta pelea en el mismo CNE, que es el video donde deja en evidencia las formas y maneras de defender de Álvaro Hernán Prada. Lo hizo bien, no lo hizo bien. No es cierto, pero no tenía la posibilidad de tomar esa decisión. Claro que sí. Mariana, vamos a terminar la Todas sesión. esas sanciones pasan. Vamos a convocar la sesión para el día martes. Se restringe derechos fundamentales sin autorización. Pero- el CNE que lo está haciendo. Señora, Magistrados, por favor. y así le exijo. Ponen cuidado. Cálmese y no grite. No, señora, se equivoca usted. Hizo bien. No. Ahí lo vemos. El video que se filtra y que en pocas palabras dejan en evidencia a Álvaro Hernán Prada. ¿Qué dirá este señor? ¿Cuál será el espectáculo? Lo dice Alejo Toro. Alerta. Cada vez son más oscuras las relaciones entre la revista Semana, la campaña de Abelardo de la Espriella y la encuestadora Atlas Intel. Por eso solicité medidas cautelares de emergencia ante el Consejo Nacional Electoral. Y es que cada vez salen noticias más escandalosas, más grisáceas ante esta situación que al parecer lo que busca es manipular la opinión de los electores. Lo primero es que sale en horario AAA, domingo, portada en la revista Semana, una supuesta encuesta de Atlas Intel y nosotros en la investigación con nuestro equipo jurídico logramos determinar que no era ninguna encuesta, era simplemente un sondeo. Por eso solicitamos medidas cautelares. Por allá le llegó a 2 magistrados, pero al parecer pasaron de agache, no le prestaron atención, así que solicitamos medidas cautelares de emergencia y aún así salieron 3 sondeos que se hicieron, al parecer, pasar como encuestas. El Consejo Nacional Electoral determina que deben aprobarse nuestras medidas cautelares de emergencia y prohibírsele a la revista Semana y prohibírsele a esta encuestadora seguir manipulando las elecciones a través de algo que eran simplemente sondeos. Ahora hay una discusión, sale el señor Prada a decir que él no hizo nada en contra de la libertad de prensa. Aquí no estábamos luchando o peleando o hablando de que había que cercenar la libertad de prensa. No, aquí lo que había al parecer para nosotros era un delito. Y por eso solicitamos las medidas cautelares y pedimos la investigación. Por eso también acabo de recusar al señor Prada porque ya hay un prejuzgamiento en sus redes sociales en la comisión que se acaba de consolidar. Pero última noticia, sale en medios que la campaña de Abelardo de la Espriella contrató 163 millones de pesos con la encuestadora Atlas Intel. Imagínense, aquí todo el mundo contrató con esta encuestadora, sacaron sondeos como si fueran encuestas y aquí al parecer queda claro que hay una intencionalidad para manipular la opinión del elector. Seguiremos ahí denunciando lo que puede ser
un delito gravísimo porque incide nada más y nada menos que en unas elecciones presidenciales. Ahí estaba lo que yo les comentaba. Ahí estaba. Por algo se formaba esta pelea. Y Prada, pues, lo siguiente. En las últimas horas se han presentado algunas inquietudes relacionadas con la firma Atlas Intel, la revista Semana, Dios. y el proceso eleccionario en curso. Entiendo la preocupación de los ciudadanos, quienes sintieron tal vez que una decisión podría afectar la libertad de prensa, el acceso a la información o el normal desarrollo del debate electoral. Por ello quiero precisar algo muy importante. El expediente relacionado con Atlas Intel llegó a mi despacho por reparto como usualmente hace el CNE. En este trámite, lo que hice fue garantizar el debido proceso, correr traslado de un informe que remitió la Comisión Nacional de Encuestas del CNE para que la firma pudiera conocerlos, ejercer su derecho a la defensa y la contradicción. El auto que profirió mi despacho no adoptó ninguna decisión de fondo, tampoco decretó ninguna medida cautelar como suspensión, no ordenó sanciones, no formuló cargos y tampoco busca silenciar absolutamente a nadie. Hoy, en sala plena, expresé con firmeza mis argumentos jurídicos frente a una decisión adoptada por otro despacho, cuyos fundamentos no compartía. Lo hice con respeto profesional, con preocupación institucional y con la convicción de que el CNE... ¿Ustedes se imaginan que este señor de verdad hubiese tenido respeto institucional? debe actuar siempre dentro de la Constitución, la ley, el debido proceso y el respeto por la libertad de prensa. Producto de esa discusión jurídica, la Sala Plena tomó la determinación de conformar una comisión de 4 magistrados para adelantar los radicados que se siguen contra Atlas Intel y además acumularlos en virtud de los principios de eficacia y economía procesal. Bueno, de verdad que esto es una locura y como la extrema derecha quedan en evidencia y el espectáculo cada vez más se le cae. No olviden por favor dejar su like, su comentario y vamos a difundir este video. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.